Buenos días, mis queridos hermanos. Amén, buenos días. Gracias le damos al Señor por este sábado más aquí en su santo templo. Gracias a las visitas que tenemos en nuestro medio, a esta linda pareja que ha venido a adorar hoy con nosotros. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y muchas gracias por en esta mañana estar aquí con nosotros adorando el nombre de Dios. Especialmente también quiero darle la bienvenida a cada uno de los hermanos, a nuestra querida hermana Silvana que está aquí con nosotros. Bienvenida, mi querida hermana. Y también me gozo grandemente por los hermanos que siempre están conectados a través de Facebook Live escuchando la palabra de Dios. Me gozo grandemente porque a través de la tecnología muchos son alcanzados por la palabra de Dios. Vamos en estos momentos, antes de ver la palabra que el Señor tiene hoy para nosotros, les invito a todos aquellos que puedan, vamos a inclinar el rostro. Aquellos que deseen, yo desde aquí me voy a arrodillar para encomendarme al Señor, para que el Señor me use como instrumento suyo en la palabra que hoy Él va a hablar a sus hijos. Y cualquier hermano que desee acompañarme de rodilla o inclinar el rostro, bien puede hacerlo. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, en estos momentos estamos aquí, hemos venido con el propósito de alabarte, con el propósito de glorificarte, con el propósito de recibir tus bendiciones, pero también hemos venido a escuchar tu palabra, Señor. Y yo sé que hoy tú nos vas a hablar a través de tu palabra. Padre, tú sabes que vivimos en tiempos peligrosos, en tiempos donde cada vez nosotros como hijos tuyos reconocemos que estamos cerca de la venida de Cristo Jesús. Y mientras más cerca estamos, tú sabes, Padre, que el enemigo redobla los esfuerzos por querer destruir a tu pueblo, pero te damos gracias porque en Cristo Jesús somos más que vencedores, Señor. No estamos libres de obstáculos, pero sabemos que Cristo está de nuestro lado y que tenemos la plena confianza que tú vas a cumplir tus promesas en nosotros. Y cuando Cristo venga, iremos con Cristo a morar en las mansiones de los cielos. En estos momentos, Padre querido, danos esa buena palabra que hoy tú nos has traído. Esa palabra que nos va a alentar, esa palabra que nos va a fortalecer, esa palabra que nos va a dar ánimo, esa palabra que nos va a levantar en el nombre de Cristo Jesús. Porque muchas veces, padres, estamos caídos pero no derrotados. Porque tenemos a Cristo en nuestros corazones, Señor. Háblanos ahora, Padre Santo, y yo humildemente me escondo detrás de la cruz de Cristo para elevar a Cristo, porque el mismo Jesús dijo que si Él fuere levantado, Él va a traer a todos hacia sí mismo, Señor. Te pido con un carbón encendido del altar toque mis labios y que no sea yo, sino sea tu Espíritu el que habla a través de mí. Bendice a cada uno de los hermanos aquí presentes, bendice a sus familiares, bendice a los hermanos que están conectados a través de las redes sociales y que están prestos a escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos vas a hablar hoy y sabemos que al salir de este lugar vamos con plena certeza a decir de que tú nos has visitado, Señor. Visita a tu pueblo, Padre querido. Camina entre nosotros, Señor. Y pon en nosotros tu Espíritu Santo y cúbrenos con tu manto de justicia, ya que te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, el tema de esta mañana se llama No temas al gigante que está frente a ti. No temas al gigante que está frente a ti. Y escogí este título porque la palabra que hoy Dios nos va a traer a cada uno de nosotros, la palabra de Jehová que hoy vamos a escuchar, se encuentra en Primera de Samuel capítulo 17, la experiencia de David y Goliat. Vamos a buscar Samuel capítulo 17. Versículo 45. Me gusta mucho aquí, ven el versículo aquí, Primera de Samuel 17, 45. Me gusta esta versión. Dice: David respondió gritando: tú vienes a mí con espada, tú vienes a mí con lanza, pero yo voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos del cielo,
y de Israel a quien tú has desafiado. Mis queridos hermanos, nosotros como hijos de Dios estamos en medio de un gran conflicto cósmico. La palabra de Dios dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, nosotros como estudiantes de la palabra de Dios entendemos que de acuerdo al tiempo profético que estamos viviendo en tiempos solemnes. Mientras que en el reino de los cielos está el juicio investigador andando, y que en este juicio investigador, según dice Primera de Pedro, que el juicio comienza por la casa de Dios, y que los que hoy están siendo juzgados en ese tribunal celestial son los hijos de Dios. Mientras que el juicio se está llevando a cabo en el cielo, aquí en la tierra, la iglesia de Cristo necesita llevar hacia adelante esa obra especial de purificación. Necesitamos ser purificados por la gracia de Cristo. Necesitamos ser limpiados por la sangre de Cristo Jesús. Necesitamos cada día que nuestras vidas estén en sintonía con la voluntad de Dios. Dios quiere llevar a cabo en su iglesia una obra especial de purificación, porque no son todos los que están dentro del pueblo de Dios que aman al Señor y que están dispuestos a seguir la voluntad de Dios. Cada día que pasa nos acercamos más a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Las señales cada vez se ven de una manera visible, de una manera palpable, que lo que hoy está sucediendo en este mundo nos está diciendo que nos estamos acercando al evento más glorioso y más grandioso que este mundo va a presenciar. Y es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero mientras nos vamos acercando cada día más al encuentro maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, el diablo redobla sus esfuerzos por querer hacer tropezar a los hijos de Dios. Cada día que nosotros nos levantamos por la mañana para ir al trabajo, ese es un día en el cual nosotros tenemos que hacer decisiones. Pero es un día que sabemos que cada día que nosotros nos levantamos son días que están llenos de desafíos. Tenemos que enfrentar problemas, tenemos que enfrentar situaciones, ya sea en nuestra familia, ya sea en nuestro centro de trabajo. Tenemos que enfrentar problemas financieros. Muchas veces tenemos que hacer ajustes, porque a veces el problema financiero nos golpea tanto que tenemos que hacer ajustes en nuestras familias, en nuestros gastos, en nuestras cuentas. Muchas veces estos problemas financieros nos hacen de que nosotros tengamos que mudarnos de un lugar hacia otro lugar. ¿Para qué? Para poder tener alivio y poder sostener a nuestras familias. Cada día que pasa, mis queridos hermanos, siempre estamos enfrentando obstáculos. Porque esto es una guerra y Satanás no descansa. Satanás no duerme. Mientras que nosotros por la noche nos acostamos a dormir y dormimos 8 horas, mientras que nosotros estamos ahí en cama, inactivos, sumergidos en un sueño profundo porque necesitamos descansar nuestro cuerpo, ya Satanás con sus huestes infernales ya está programando cuáles son las nuevas tentaciones, cuáles son los nuevos problemas, cuáles son los nuevos obstáculos, cuáles son las nuevas piedras que Él te va a poner en el camino para hacerte tropezar. Así es. La palabra de Dios nos cuenta en 1 Samuel capítulo 17, versículo 1 y 2, dice: los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que pertenece a Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes-Damín. Y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y ordenaron la batalla contra los filisteos. Y es interesante que aquí la palabra de Dios nos dice que el pueblo de Israel tenía batalla con los filisteos. Los filisteos siempre han sido
enemigos del pueblo de Dios. Pero noten que el versículo 3 dice, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre un monte. O sea, en un monte estaban los filisteos y en otro monte estaba el pueblo de Israel. Y nos dice la palabra de Dios que entre estos dos montes había un valle, que era donde se iba a presentar la batalla. Pero qué sorpresa para el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que nos dice la palabra de Dios en el versículo 4, que salió un gigante a desafiar al pueblo de Israel. Y este gigante que se llama Goliat, que dice que cuya estatura era de 6 codos y un palmo, cuando nosotros leemos desde el versículo 5 hasta el versículo 7, entendemos que Goliat era un hombre experimentado en guerra, pero tenía una armadura tan espectacular que era imposible de que quizás alguna espada o algún arma de guerra pudiera penetrar la armadura que tenía Goliat. Goliat de por sí, por su estatura, impresionaba. Y dice el versículo 8 que Goliat se paró y dio voces diciéndole: ¿para qué van a salir a la batalla? ¿No soy yo filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Escojan de entre ustedes un hombre que venga contra mí. Ahora la pregunta es: ¿quién del pueblo de Israel estaba dispuesto a hacerle frente a ese gigante? Si ya con su estatura solamente impresionaba. Su estatura impresionaba. Sigue diciendo: escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo desafío al ejército de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y el versículo 11 dice: y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron, ¿qué fue lo que tuvieron? Gran miedo. Dice que tuvieron miedo. Pero el versículo 24 añade otra palabra más. Vamos al versículo 24 de ese mismo capítulo. Dice: y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. No solamente tenían miedo, sino que cuando veían a Goliat, ¿qué pasaba? Huían, se mandaban a correr. Mis queridos hermanos, dentro del pueblo de Israel había una gran falta de fe y de confianza en el Dios Todopoderoso, que ellos cuando miraban a Goliat, miraban sí a un gigante experimentado en guerra. Y mis queridos hermanos, yo en esta mañana te digo a ti: no te concentres en el gigante que Satanás pone delante de ti, sino piensa más en el gran Dios Todopoderoso que está de tu lado. Amén. Porque si tú nada más ves al gigante que está delante de ti, claro que te vas a amedrentar, claro que te vas a atemorizar. Pero cuando tú estás seguro de quién es el que está a tu lado, hermano, a ti nada te va a atemorizar. Amén. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Aleluya. Si Dios está de nuestro lado y Dios ha prometido que Él va a pelear nuestras batallas, pues entonces ¿por qué yo voy a temer al ejército que acampe contra mí? Hay una maravillosa promesa que me gusta muchísimo que se encuentra en el libro de Salmos. Vamos al libro de Salmos. Vamos al libro de los Salmos.
Miren lo que dice Salmos. Versículo 27. Salmos 27. Salmo 27, del 1 al 3 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Y hace una pregunta y dice: ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Sigue diciendo: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo voy a estar confiado. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Satanás cada día nos hace la guerra. Pero ¿por qué yo voy a estar atemorizado que Satanás venga contra mí si Dios está conmigo? Y aunque contra mí se levante guerra, dice el salmista, yo voy a estar confiado en Dios, porque la batalla no es mía. La batalla es contra mí, pero no es mía. La batalla es de Dios. Y mis queridos hermanos, yo no sé en esta mañana cuál es el gigante que a ti te atemoriza. Yo no sé si es el gigante del divorcio. Yo no sé si es el gigante de las deudas, si es el gigante de las finanzas. Yo no sé si es el gigante de las enfermedades que tienes, algún familiar enfermo. Yo no sé. Solamente tú lo sabes. Pero cuando ese gigante venga contra ti, hermano, tú mantente confiado en las promesas de Dios. Amén. Amén. No te atemorices. No retrocedas. No, ve hacia adelante, hacia la batalla. Porque Dios va a pelear tus batallas y Dios nunca ha perdido una batalla. Amén. Gloria a Dios. ¿En qué parte de la Biblia yo pudiera leer un versículo de que Dios haya salido a la batalla y que haya perdido una batalla? Porque cuando David, dice la palabra de Dios, que cuando David era rey y David salía a la batalla, David le preguntaba a Dios y le decía, voy a la batalla, y Dios le decía, sal a la batalla. Y cuando David salía a la batalla, dice la palabra de Dios que eran más los que morían por la mano de Jehová que los que morían por la mano de David. Porque David iba con sus soldados a la batalla, pero delante de David ya iba Dios tumbando a todo el enemigo. Y cuando se terminaba la batalla, eran más los que morían por la mano de Jehová que los que morían por la mano de David. Porque no era el tamaño del ejército de David, ni lo numeroso que era el ejército, era que David ponía su confianza en el Señor. Amén. Y en estos últimos tiempos, mis queridos hermanos, que estamos viviendo, la palabra clave que hoy el pueblo de Dios necesita es confianza, es fe. Y Dios hoy más que nunca dentro del pueblo quiere ver una fe práctica, una fe activa, no una fe pasiva, porque como hijos de Dios disertamos de la fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la fe pa papá, la fe pa papá, la fe es esto, la fe es lo otro, la fe aquí, la fe allá. Sí, yo no quiero que por favor que tú me digas el concepto de fe. Yo quiero ver esa fe en acción. Amén. Y hoy como pueblo de Dios, hermanos, necesitamos ser más prácticos que teóricos. Amén. Porque cuando llegan los problemas nos amedrentamos. Y estamos a comienzo de año.
Nos faltan 344 días para terminar el año. Y en estos 344 días no sabemos lo que nos va a pasar más adelante, la semana que viene, el mes que viene. No sabemos. Pero hoy, por la gracia de Cristo, podemos decidir caminar en fe y en victoria en el nombre de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en 1 de Samuel, capítulo 17, el verso 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde y se presentó, dice que por 40 días desafiando al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel temeroso. Venían desafiando al pueblo de Israel cada mañana por 40 días, por la mañana y por la tarde. ¿Dónde está el hombre? No hay ningún hombre. Iba por la tarde, ¿dónde hay alguien? No. Al otro día iba por la mañana. ¿Dónde está el que me va a hacer frente? Nadie. Iba de nuevo por la tarde. Por 40 días. Por 40 días, mis queridos hermanos. Este filisteo incircunciso salía por 40 días a provocar al pueblo de Israel. Pero es interesante que Dios siempre tiene sus valientes dispuestos a presentar batalla. Amén. Y la palabra de Dios nos dice que David, siendo aún jovencito, David fue a visitar a sus hermanos porque su padre Isaí le dijo: ve a visitar a tus hermanos, porque los 3 hermanos de David estaban con el rey Saúl en la batalla. Y la palabra de Dios nos dice que David fue a visitar a sus hermanos. Y fue con provisiones. Fue con muchísimas provisiones. Y dice aquí la palabra de Dios en el versículo 17: y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo presto al campamento a tus hermanos. Y el versículo 18 dice: llevarás asimismo estos 10 quesos de leche al capitán, y cuida de ver si tus hermanos están bien, y toma prendas de ellos. Y ahora el versículo 23 dice: y mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel Adalid, que es Goliat, que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de los escuadrones de los filisteos y habló las mismas palabras, y David las oyó. Y el versículo 24 reafirma lo que habíamos leído. Cada vez que escuchaban las palabras de Goliat, el pueblo de Dios huía. Hermano, yo quiero a ustedes hacerles una pregunta y respóndanme con sinceridad. ¿Los cobardes agradan a Dios? No. ¿Sí o no? No. Los cobardes no agradan a Dios. Los cobardes, mis queridos hermanos, no agradan a Dios. El ejército de Dios tiene que ser un ejército que avance hacia adelante. No puede ser un ejército que retroceda. Satanás no tiene más poder que Dios. Así es. Satanás no puede hacerte retroceder a ti. Si tú retrocedes, entonces tú has dejado o tú has perdido la confianza en Dios. Porque cuando tú sabes quién es el que está a tu lado, a ti no hay nadie quien te atemorice. Amén. Porque si tú sabes quién es el que tiene a tu lado, tú no vives del susto. Del susto viven aquellos que no tienen a Dios. Así es. Pero el que tiene a Dios no vive del susto. Amén. No vive del susto.
Sin embargo, cuando David oyó las palabras de este filisteo, se enardeció su corazón porque el honor de Dios estaba en juego. El pueblo de Israel estaba atemorizado, nadie hacía nada en medio de esa crisis. Nadie quería enfrentar a Goliat, pero David, siendo un jovencito que no era experimentado en batalla ni era hombre de guerra, David estuvo dispuesto a enfrentar a aquel gigante. Y es interesante que miren lo que dice el versículo 32. Dijo David a Saúl, porque David se presentó delante de Saúl, que dijo: yo voy a hacerle frente. Y dijo David a Saúl: no desmaye ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará con este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un joven y eres un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero del rebaño, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo lo tomaba por la quijada y lo hería y lo mataba. Imagínense ustedes un jovencito fajado con un león. Imagínense ustedes un jovencito fajado con un oso. Pero Dios estaba con David. Amén. Y cuando David le hacía frente a ese león, cuando David le hacía frente a ese oso, David lo vencía porque Dios estaba con él. Amén. Y cuando a ti Satanás venga a tu vida, hazle frente, porque tú lo vas a vencer en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es más, Satanás es un enemigo completamente derrotado. Amén. Aleluya. Es un enemigo que está completamente moribundo, a punto de nosotros darle la estocada final de muerte cuando Cristo Jesús venga a buscar a su pueblo. Amén. Entonces, ¿cómo tú vas a tener miedo de alguien que prácticamente está muerto y que está sentenciado? Así es. Alguien que está intentando querer hacer algo, pero al final Satanás sabe que el pueblo de Dios, por la sangre de Cristo, lo va a vencer. Cristo lo derrotó en la cruz. Y por segunda vez, el pueblo de Dios, cuando Cristo venga por la sangre de Cristo, lo va a volver a vencer. Amén. Porque Él no tiene ni parte por nosotros, Él no tiene potestad sobre nosotros, a menos de que nosotros dejemos que Él tenga potestad sobre nosotros. A menos de que Él tenga potestad sobre nosotros, que nosotros se la demos. Dice la palabra de Dios, versículo 36, tu siervo mató tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Noten que ya de antemano, ya David, con su plena confianza puesta en el Señor, él le dijo a Saúl: este filisteo incircunciso que ustedes le temen, que ustedes están retrocediendo y que nadie le ha hecho frente, ya le está muerto. Ya David le estaba ya dándose la sentencia, le estaba diciendo a Saúl: él está muerto. Porque Él no te ha provocado a ti, Él ha provocado a los escuadrones del Dios viviente. Pero ¿saben por qué Saúl no le podía hacer frente? Porque recordemos que Saúl ya había sido desechado por Dios. Y que Dios Dios había escogido a alguien en lugar de Saúl, y ese era David. Saúl había sido desechado por Dios. Aun
que Saúl todavía seguía siendo el rey de Israel, pero ya para Dios él había sido desechado. Y hermanos, qué terrible es que muchas veces nosotros, creyéndonos que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que nacemos en familia cristiana, que somos cristianos de tercera generación, de cuarta generación, que llevamos tantos años en la iglesia, hermano, eso no vale nada delante del Señor. Usted puede haber nacido en la iglesia y puede llevar toda su vida en la iglesia y sin embargo ser desechado por Dios, aunque usted sea dirigente de iglesia, aunque usted participe en los programas de la iglesia, aunque usted ofrende, aunque usted diezme, aunque usted sea director de cualquier departamento de la iglesia, usted puede ser desechado por Dios. Saúl fue desechado por Dios. Para el pueblo, cuando Saúl fue desechado por Dios, Saúl lo sabía porque Samuel se lo dijo. Pero para el pueblo pensaba que Dios todavía estaba con Saúl. Y muchas veces nosotros como cristianos que nos paramos aquí en el púlpito para la iglesia, para los hermanos, yo puedo ser el director de escuela sabática, o puedo ser el director misionero, o puedo ser el pastor, o puedo ser el anciano. Para la iglesia yo puedo ser el dirigente que sea, o el cristiano que sea, pero para Dios no soy nadie. Porque ya Dios retiró su espíritu de mí y sí lo puso en otro que sí va a cumplir su voluntad. Por eso es que el mismo Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor. Y el mismo Jesús añade y dice: muchos en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre no profetizamos, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. ¿Y qué va a decir Jesús? Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Por eso en mi próxima predicación, que se llama El juicio de los malvados, que es un complemento de la serie de los 8 temas que yo prediqué aquí del juicio investigador, en ese tema del juicio de los malvados, que es en el milenio, que lo vamos a tratar el próximo sábado, hermanos, ahí en ese tema, una de las cosas muy interesantes es que cuando nosotros estemos en el reino de los cielos durante el milenio, vamos a ver muchas sorpresas. Sí, señor. Ahora, yo siempre como cristiano, yo siempre he dicho, si yo sé que los malvados están perdidos, ¿para qué en el reino de los cielos? Y eso vamos a ver en nuestro próximo estudio el siguiente sábado. ¿Para qué en el reino de los cielos nosotros vamos a abrir los libros y a examinar la vida de los malvados? Si yo sé que están perdidos. Es que el asunto es que en el juicio del milenio, ahí hay preguntas que hay que responder. Y la pregunta, y las dos preguntas que hay que responder es: ¿y tú qué haces aquí? Si tú no deberías estar aquí. Pero la otra pregunta que hay que responder es: ¿y dónde está el hermano Pedro? Que el hermano Pedro era anciano de iglesia, tremendo ganador de almas. ¿Y qué pasó que el hermano Pedro no está aquí? Y para eso es el juicio del milenio, de los malvados. Porque allá en el reino de los cielos van a haber personas que se supone que no deberían de estar. Pero van a haber personas que se supone que deberían de estar y no van a estar. Y eso lo vamos a tratar el siguiente sábado. Saúl perdió la fe en Dios porque ya Dios lo había desechado. Y queridos hermanos, en el tiempo que hoy nosotros estamos viviendo, necesitamos examinar nuestras vidas
delante de Dios. Amén. Porque como bien dijo el apóstol Pablo, no vaya a ser que yo, habiendo sido heraldo para Dios, vaya a ser desechado después. Este es el tiempo, en el tiempo de gracia que hoy estamos viviendo. Este es el tiempo de examinar nuestras vidas para que tu carrera cristiana tú no la hayas corrido en vano. Porque es muy triste que tú hayas corrido la larga carrera cristiana y cuando llegues a la meta te digan, no, tú no puedes entrar al reino de los cielos. ¿Pero por qué? No. Tú no estás preparado para ir a ese lugar que Dios ha preparado para sus fieles. ¿Y por qué no? Porque tu carácter no es semejante al de Cristo Jesús. Este es el tiempo, mis queridos hermanos, de buscar a Dios. Dice la palabra de Dios que David salió a la guerra. Ahí estaba Goliat con su lanza, su armadura, su casco. ¿Y qué fue lo que tomó David? Ahí lo dice el versículo 40 cuando dice: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y con su honda en su mano se fue hacia el filisteo. Y dice el versículo 42: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un joven y rubio y de hermoso parecer. Yo creo que cuando Goliat vio a David dijo: who are you? Where are you from? Esto es una guerra, esto no es una pasarela, esto no es un modelaje. Tú rubio, de hermoso parecer aquí en esta guerra, no, este es para batallar, esto no es una pasarela de moda. Goliat tuvo en poco a David, porque David no parecía ser un hombre de guerra. Y mis queridos hermanos, muchas veces en la iglesia las personas te van a tener en poco a ti. Pero si tú eres hijo de Dios, demuéstrale a esas personas de que tú vales mucho para Dios. Amén. Por eso es que la palabra de Dios dice que nadie tenga en poco tu juventud. Eso fue lo que Pablo le recomendó al joven Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud. Sé tú fiel en palabra, en obra, en actitud. Que nadie te menosprecie, mis queridos hermanos, porque ante la vista de Dios todos somos iguales, pero todos tenemos un valor incalculable. Aquí en la iglesia nadie vale más que otro. Delante de la vista de Dios todos somos iguales. Amén. Y ante la vista de Dios todos tenemos un potencial que desarrollar en el nombre de Cristo Jesús, que si nosotros ponemos esos talentos en las manos del Señor, cuán grandes cosas el Señor puede hacer a través de nuestras vidas. Amén. Cosas extraordinarias. Porque el mismo Jesús le dijo a sus discípulos, cuando sus discípulos estaban asombrados que veían a Jesús haciendo todas esas maravillosas obras de milagro, y Jesús le dijo: pero porque ustedes se asombran, si cosas mayores que yo ustedes van a hacer. Y yo por fe yo creo esa promesa. Amén. Que cosas mayores en el nombre de Cristo Jesús yo puedo hacer y tú también puedes hacer. Amén. Solamente tenemos que ponernos en las manos del Señor. Dice el versículo 43, dijo el filisteo a David: soy yo, perro, para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y con lanza,
y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel que tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Amén. Amén. Gloria a Dios. De antemano David le estaba diciendo todo lo que le iba a hacer. Yo te voy a vencer a ti y yo te voy a cortar la cabeza a ti. Mi pregunta es, ¿con qué espada? Si David lo que tenía era una honda y 4 piedras. Dice la sierva de Dios en este libro, y es algo muy importante que nosotros debemos de tener presente, porque vuelvo y repito, pruebas y luchas siempre van a haber en la vida del cristiano, y siempre va a haber un gigante en el cual tú vas a tener que enfrentar. Vas a tener que enfrentar el gigante de la duda, vas a tener que enfrentar el gigante del desaliento, vas a tener que enfrentar el gigante del desaliento, vas a tener que enfrentar el gigante de las finanzas en un momento determinado, cuando quizás tú no tengas trabajo o te hayan sacado del trabajo y tengas que pagar la renta. Vas a tener que enfrentar el gigante de las finanzas. Mis queridos hermanos, este libro, Promesas de Dios para los últimos días, yo como pastor, como hermano en Cristo que soy de ustedes y militante del ejército de Dios, mis queridos hermanos, compren este libro por online, Promesas de Dios para los últimos días. Es una recopilación completa de los escritos de la hermana White, donde trae promesas para los padres, promesas para los hijos, promesas para los maestros, promesas para los enfermos, promesas para los desalentados, promesas para los cristianos cuando salen en la vida diaria a trabajar, promesas cuando salimos a predicar. Se llama así el libro, Promesas de Dios para los últimos días. Y recordemos que la palabra de Dios está llena de promesas. Y hoy tú y yo necesitamos agarrarnos de esas promesas y hacerlas una realidad en nuestra vida. Miren lo que dice la sierva de Dios. Jesús es nuestro amigo. Amén. Amén. Todo el cielo está interesado en nuestro bienestar. ¿Quiénes son los que están interesados en nuestro bienestar? Todo el cielo. Todo el cielo, no una parte, no unos pocos. Nos dice, todo el cielo está interesado en nuestro bienestar. Dice, no debemos permitir que las perplejidades y cuidados cotidianos aflijan nuestro espíritu y oscurezcan nuestro semblante. Si lo permitimos, habrá siempre algo que nos moleste y fatigue. No debemos dar entrada a los cuidados que solo nos inquietan y agotan, pero no nos ayudan a soportar las pruebas. No es. ¿Qué es lo que no es? La voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que su pueblo esté abrumado por el peso de la congoja. Amén. Por eso es que el mismo Jesús dice, ¿por qué estáis afanados? Bástese que cada día tiene su afán. No te preocupes por el mañana si el mañana no ha llegado. Disfruta este día que Dios te da. No esperes al mañana. El mañana no ha llegado. Y yo no sé si a lo mejor a mañana yo voy a llegar vivo. Por eso es que cada día el cristiano tiene que vivir caminando, agarrado de la mano de Dios, sin preocuparse por el mañana, sino disfrutando del hoy, del ahora, no del mañana. No permita que las congojas y las perplejidades del mañana opaquen la felicidad y el gozo que hoy tú tienes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios, el relato termina diciendo que David tomó la onda.
Saben que cuando hago este movimiento me acuerdo cuando los Heraldos de Rey fueron a Cuba a una campaña evangelística en el año 2000, Jesús es la Esperanza, que fue que el orador de esa campaña de la Voz de la Esperanza era el pastor Alejandro Bullón, y bueno, se hizo en el Hotel Mella, y entonces fueron varios cantantes de aquí, entre esos fueron los Heraldos de Rey, y entonces los Heraldos de Rey cantaron una canción para niños basado en la experiencia de David y Goliat, y uno de los tenores cómicamente hacía así. Cuando decía que David tiró la onda, hacía así. Y mis queridos hermanos, cuando David tiró la onda, o sea, cuando David empezó a agitar la onda y lanzó esa piedra, séanme honestos, ¿ustedes creen que esa piedra que le dio al gigante en la frente fue pura suerte? ¿David podía haber fallado, sí o no? Pero ¿saben por qué David no falló? Porque era Dios el que dirigió esa piedra hacia el punto certero, débil del casco de Goliat. Hasta el punto tal que Goliat cayó mareado, porque la armadura de Goliat parecía impenetrable. Desde el punto de vista humano, David quizás estaba ahí con la onda diciendo, ¿y por dónde le tiro? ¿Y por dónde voy? ¿Y hacia dónde? Porque mirando ahí. Pero no, David estaba confiado en Dios. Y fue Dios el que dirigió esa piedra y le dio a Goliat en el punto débil de su cabeza, aún teniendo su casco, que dice que Goliat cayó al piso. Y David fue y tomó esa espada grande que tenía Goliat, y como mismo le había prometido a Goliat que le iba a cortar la cabeza, ¿qué le hizo David? Le cortó la cabeza. La pregunta es, ¿la victoria fue de David o fue de Dios? De Jehová de los ejércitos. La victoria fue de Jehová de los ejércitos, pero David fue el instrumento que Dios usó. ¿Para qué? Para derribar a ese gigante que estaba agobiando al pueblo de Israel. Así es. Por eso cada mañana cuando tú te levantes no tengas temor por ese día, por lo que tú tengas que enfrentar, porque la batalla no es tuya, la batalla Dios la va a pelear por ti, pero tú vas a ser el instrumento que Dios va a usar. ¿Para qué? Para que venga la victoria. Amén. Y en el nombre de Dios, Dios te va a dar la victoria. Es más, cuando tú te levantes por la mañana y tú te pongas en las manos del Señor, no dudes de la victoria. Ya tú dices, yo soy victorioso. Amén. Porque Dios está conmigo. Amén. Así es. Porque Dios no conoce la derrota. Tú eres derrotado cuando dudas de Dios. Pero cuando tú te levantas por la mañana y haces esa oración de consagración, en el nombre del Señor sal victorioso. Amén. Y no importa el ejército que acampe alrededor de ti, porque tú vas a estar confiado en el Señor, porque Dios te va a dar la victoria. Amén. Miren esta otra maravillosa promesa del mismo libro, Promesa de Dios para los últimos días, página 62, párrafo 2. Hermanos, este es un libro maravilloso que yo se los recomiendo. Es un libro que les va a ayudar, que les va a dar aliento, porque son promesas de Dios para los últimos días. Dice, en la vida diaria tropezará con sorpresas repentinas. En nuestra vida diaria, ¿qué es con lo que nosotros vamos a tropezar? Sorpresas repentinas. Porque Dios no te, Satanás no te va a revelar a ti los planes que él tiene para destruirte. Por eso es que dice que son sorpresas repentinas. Dice, en la vida diaria tropezarás con sorpresas repentinas, con chascos y tentaciones. Pero miren cuál es el consejo de la profeta de Dios. Dice, mire a Jesús en todo momento y lugar. No te preocupes por la sorpresa repentina.
No te preocupes por los chascos, no te preocupes por las tentaciones. Mira a Cristo. La palabra de Dios dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. El mismo Jesús dijo, Él no te prometió que en el mundo tú no ibas a tener aflicción, pero Él dijo, en el mundo tendré esa aflicción, pero Él dijo, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Confíen en mí porque yo he vencido al mundo, y si yo he vencido al mundo, tú también lo vas a vencer. Dice, elevando una oración silenciosa y con corazón sincero para que puedas saber cómo hacer su voluntad. Entonces, cuando venga el enemigo como avenida de aguas, el Espíritu del Señor levantará bandera en favor de usted contra ese enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es. ¿Qué es lo que va a hacer el enemigo de Dios? Perdón, ¿qué es lo que va a hacer Dios por ti? Va a levantar bandera. Cuando el enemigo venga contra ti, dice, Dios va a levantar bandera. Amén. Dios va a levantar murallas. Dios va a enviar ángeles poderosos que te sostengan, que te ayuden. Amén. Y hace tiempo atrás, cuando nosotros, uno de los sábados que estuvimos aquí, que prediqué el tema de guardianes invisibles, hablando de los ángeles, nosotros aquí en ese sábado, una de las cosas que expuse por medio del espíritu de profecía es que en el tiempo del fin, dice la sierva de Dios en el libro que se llama La Verdad acerca de los ángeles, dice, en el tiempo del fin van a haber ángeles malignos en forma humana trabajando en contra del pueblo de Dios. Pero la sierva de Dios dice, pero van a haber ángeles de Dios en forma humana que nos van a defender. Amén. Amén. ¿Qué es lo que va a haber en el tiempo del fin? Ángeles de Dios que van a tomar forma humana y nos van a defender. Como mismo pasó con Lot. Ángeles en forma humana fueron a la ciudad de Sodoma y sacaron a Lot y a su familia y le dijeron, vámonos, que esta ciudad va a ser destruida por Dios. Mis queridos hermanos, cada vez que el enemigo venga hacia ti, hermano, ora. Amén. Amén. Ora. Porque la oración es el arma poderosa que va a repeler todo ataque del enemigo. Amén. Amén. Así es. No dejes de orar, ora. Ora en todo tiempo, porque la mucha oración tiene mucho poder. Y los grandes hombres de Dios que hicieron grandes cosas para Dios y que sus nombres han quedado inmortalizados en los libros de historia por toda la eternidad, fueron hombres de oración. Amén. Hombres que no tuvieron temor a nada porque sabían quién era el que estaba con ellos. Y el que estaba con ellos era Jehová de los ejércitos. Amén. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 35. Hebreos 10, 35. Hebreos 10:35 nos dice así: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene qué cosa. Grande Grande galardón. ¿Qué es lo que tiene? Grande Grande galardón. galardón. Grande galardón.
no pierdan la confianza en el Señor. Confiemos en Dios. Aferrémonos a Dios. Amén. Amén. Dice el versículo 36, porque la paciencia os es necesaria para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Por eso corramos con paciencia la carrera de la fe. Pero el versículo 37 nos amonesta y nos dice, porque aún un poco de tiempo y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Mas el justo vivirá por fe. Pero el que retrocediere, dice, no agradará mi alma. El versículo 37 dice, el que ha de venir, al que tú estás esperando, a Cristo Jesús, Él va a venir. Aunque tú creas que se tarda, Él va a venir. Seguro. Y dice, mas el justo por su fe. Es la fe, es la confianza en Dios lo que hace de que nosotros movamos el brazo omnipotente de Dios en favor del pueblo de Dios. Amén. Amén. Dice, mas el justo por su fe vivirá. Pero si el justo retrocede, no agradará mi alma. Y dice el verso 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que creen para salvación del alma. Amén. Amén. Nosotros no retrocedemos para bendición. Nosotros tenemos que seguir hacia adelante en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Porque aquí mismo está diciendo, nosotros no somos los que retrocedemos. Amén. Nosotros no somos los que nos estamos amedrentando, los que nos estamos agobiando. No, nosotros somos los que seguimos para adelante. Amén. Y les voy a decir un dicho de Cuba. Es un dicho de barrio, pero expresa lo que yo quiero decir. Amigos míos decían, la caliente para arriba de mí y yo para arriba de la caliente. En pocas palabras ellos decían, el problema para arriba de mí y yo para arriba del problema. Y en pocas palabras te digo hoy yo a ti, Satanás para arriba de ti, pero tú para arriba de Satanás, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Termino con esta maravillosa promesa de Dios, Salmo capítulo 3, versículos 3 y 4. Salmo capítulo 3, versículos 3 y 4. Vamos a leer hasta el versículo 6. Yo quiero que tú te lleves esta promesa de Dios donde quiera que tú vayas, hoy, mañana, pasado. Recuerda esto, dice así. Pero tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sostuvo. No temeré 10 millares de pueblos que pusieren sitio contra mí. Amén. Amén. Hermano, Dios es tu escudo. Amén. Dios es tu fortaleza. Amén. Y aunque pongan sitio contra ti, recuerda que Dios va a pelear tus batallas. Dios las va a pelear. Pero tienes que confiar en el Señor. Recordemos que en un momento determinado el pueblo de Dios estaba ahí temeroso frente al Mar Rojo. Y detrás de sus espaldas venían al ejército más poderoso en aquel entonces, los egipcios. Aparentemente no había escapatoria. Aparentemente no había para dónde coger. Aparentemente, humanamente, todas las posibilidades de morir ahí aplastado por el ejército eran 100%. El pueblo estaba temeroso, pero ¿qué dijo Moisés? Tranquilo. Take it easy. Calm down. Les dijo, tranquilo. Jehová peleará por vosotros y vosotros
estaréis tranquilos. Amén. Cuando Dios pelee tus batallas, no ayudes a Dios. Estate tranquilo y deja que Jehová pelee por ti. Amén. Noten que cuando el pueblo de los egipcios vinieron, Jehová se puso como columna de fuego entre los egipcios y el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, y el pueblo de los egipcios no pasó a tocar al pueblo de Israel, a ninguno de los hijos del pueblo de Dios, porque Dios estaba en el medio como columna de fuego. Amén. Humanamente no había escapatoria, pero desde el punto de vista divino, sin explicación lógica que pudiéramos dar, Dios abrió el mar, el pueblo pasó, y cuando Dios se quitó para que el pueblo de los egipcios, el ejército egipcio, siguiera al pueblo, ahí mismo cerró las aguas y Dios mató a los egipcios. ¿El pueblo de Israel tuvo que ayudar a Dios en algo? No tuvo que ayudar a Dios en nada. ¿Quién fue el que lo hizo todo? Dios. ¿Quién es el que prometió que iba a venir por ti por segunda vez? Dios. ¿Quién es el que va a pelear las batallas por ti? Porque Él lo prometió en su palabra. Es Dios. ¿Quién es el que va a destruir a los malvados? ¿Tú o Dios? Es Dios. Por eso te digo en esta mañana de tarde, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hay otro texto que me gusta muchísimo, que siempre lo llevo presente, que dice: estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Amén. Tranquilo, sin susto, sin preocupación, que Dios está con nosotros. Que el Señor te bendiga, y en esta mañana, ya de tarde, puestos todos en pie, vamos a cantar el último himno para terminar. Amén. Y ahora, mis queridos hermanos, todos aquellos que me pueden acompañar de rodillas, vamos a concluir con unas palabras de oración. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por habernos hablado hoy. Gracias te damos, Padre querido, porque sabemos que en medio de esta batalla nosotros no estamos solos, Señor. Gracias porque tú estás de nuestro lado. Gracias porque tú nos fortaleces. Gracias porque tú nos guías. Y te damos gracias porque muy pronto veremos a Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos a mantener en nuestros corazones viva las lindas promesas de tu palabra que tú quieres cumplir en nuestras vidas, Señor. El enemigo quiere tratar de que nosotros dudemos, pero en el nombre de Cristo Jesús, Padre, queremos comprometernos cada día a confiar más en tu palabra, porque tú lo has prometido y fiel eres tú que prometes y siempre cumples tu palabra, Señor. Gracias por este lindo día de sábado. Gracias por este maravilloso día de adoración. Gracias por los hermanos que están aquí con nosotros y que han participado con nosotros, adorándote y glorificándote en la hermosura de tu santidad. Amén. Gracias por los hermanos que a través de las redes sociales han estado conectados escuchando tu palabra, Señor. Amén. Y en estos momentos, Padre querido, como ministro del Evangelio, como siervo tuyo que tú me has escogido, en estos momentos, Padre, no quiero irme sin antes pronunciar esa linda bendición sacerdotal que se encuentra en el libro de Números, capítulo 6, del 24 al 26, diciendo: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Mi querida iglesia, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Que el Señor les guarde, es mi sincero deseo. Y en estos momentos vamos a orar.